Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Estamos leyendo Génesis del capítulo 19 al capítulo 22. Podemos sacar una enseñanza de cada uno de estos capítulos, pero vamos a ir sacando lo importante de cada uno de estos capítulos, ¿no? Vemos el primero, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vemos una actitud de, pues otra vez indecisa de parte de Lot. ¿A qué lleva este punto? A cuando los ángeles visitan a Lot para advertirle que van a destruir Sodoma y Gomorra, toma decisiones que no, pues no acatan lo que les dice los ángeles, se van a otras naciones, se van a otro lugar en donde pues realmente no era algo que los ángeles le habían dicho, pero le concedieron esa petición. Al momento en el que ellos se van, se consume en fuego Sodoma y Gomorra, en pocas palabras. La esposa siente como cierto apego hacia su nación a donde ella pertenecía. Extrañaba la manera en la que en algún punto se vivía en ese entonces. Pecado total, ¿vale? Era una depravación total Sodoma y Gomorra. Entonces nosotros nos podemos encontrar en esa situación en donde hemos dado ese paso de querer alejarnos de esta parte, pero cuando volteamos atrás, que en algún punto no deberíamos, y más bien no deberíamos, extrañamos nuestro pecado, y esto es algo que trae consecuencias porque no hemos dejado del todo o no nos hemos arrepentido del todo de nuestro pecado. Entonces hay que tener esto bien en cuenta. Tomamos de ejemplo a la esposa de Lot, no para seguir su ejemplo, al contrario, sino más bien para darnos cuenta de que ya pasó eso. O sea, el Señor apartó cualquier punto en donde nosotros nos apartáramos de Él, y nosotros en agradecimiento y también por amor y por lo que Él ha hecho por nuestras vidas, nosotros debemos de vivir una vida digna y una vida que le agrade a Él, ¿vale? Entonces, después de todo esto, las hijas de Lot deciden tener relaciones pues, con él, con su papá, en un estado de ebriedad de parte de Lot. Y justamente los hijos que dan a luz dentro de este acto son descendientes, más bien son los padres, o más bien quienes crean o se va formando estas naciones que son los amonitas y los moabitas, justamente enemigos de Israel rotundos. Entonces, de alguna forma se refleja como una consecuencia de pecado, pero a lo mejor y no en un presente o lo que estaban viviendo en ese entonces, pero en un futuro, pues llega a ser algo fuerte, ¿vale? Vemos esta enseñanza de primera instancia, después vemos a Abraham con Sara, con Abimelech, pues, todo este tipo de cosas que otra vez vuelven a pasar, vuelve a hacer pasar a Sara por su hermana en lugar de su esposa. Cuando Abimelech se entera de esto, o se entera después de que la había tomado por esposa a Sara, Dios pues la advierte, ¿no? Si tú tocas a esta mujer, si tú vas a caer muerto, ¿no? Entonces, obviamente no había de parte de Abimelech una intención de querer hacerlo, él no lo hacía, pero a final de cuentas era pecado, ¿no? Si lo hacía había una consecuencia, ¿no? Entonces Dios tuvo en bien en advertirle, pues al contrario, ¿no? Tiene miedo, le reclama a Abraham que por qué hace eso, o sea, por qué no dice que es su esposa y toda esta parte, ¿no? Entonces, la intención a lo mejor y no es el hecho de que pues Abimelech quiera hacer este acto, al contrario, pero a final de cuentas también nosotros debemos estar apercibidos de situaciones en donde a lo mejor y no tenemos el control de las cosas, pero siempre hay alguien, y ese alguien es el Espíritu Santo, que nos recuerda y nos hace entender que en algún punto eso no estuvo bien o no está bien antes de hacerlo, ¿no? Entonces nosotros debemos estar pendientes de esa voz dentro de nosotros para no cometer algún error, ¿no? Algún pecado, ¿vale? Y entonces también vemos el nacimiento de Isaac como esa promesa de parte de Dios hacia Abraham. Vemos que Agar, y bueno, más bien que Ismael, tiene como una actitud renuente hacia el nacimiento de Isaac, se empieza a burlar de él, tiene como esa actitud del hermano mayor, en pocas palabras, se lo chavea, ¿no? Entonces, Sara se enoja, expulsa a Agar con ellos, y dentro de esta desesperación en donde se encuentra solamente con Ismael y con Agar, pues el Señor escucha su clamor en medio del desierto y les da esa provisión de agua, ¿no? Para ese entonces ellos estaban muriendo de agua, ¿no? Entonces, bueno, de sed. Entonces, eh,
pues promete más bien el hecho de que de igual manera para Ismael va a haber una descendencia, obviamente pues diferente a la de Isaac, pero va a haber una promesa también de parte de Dios hacia Ismael. Y digo, él en su contexto se casa con una egipcia, se vuelve un arquero acá super farol. Entonces realmente el propósito de Dios se sigue cumpliendo aún a pesar de las circunstancias. Y también vemos más adelante pues esa prueba que Dios pone hacia Abraham, ¿no? Y esto es algo que vamos a empezar a darnos cuenta realmente en algún contexto dentro de nuestras vidas, que el Señor pone a prueba nuestra fe de o nuestra convicción de que realmente estamos creyendo en un Dios que hace milagros, ¿no? En un Dios que cambia nuestras vidas, que transforma nuestras vidas, ¿no? Entonces, el Señor toma situaciones en nuestras vidas para nosotros fortalecer nuestra fe en Él. Entonces, esto es lo que aprendemos dentro de la vida de Abraham. También aprendemos a no ser indecisos, así como fue Lot, y también aprendemos a llevar una vida íntegra delante de Dios, así como Abraham lo fue, ¿no? O sea, obviamente hubo un esfuerzo de parte de él, ¿no? Tiene que ser intachable para que Dios pueda cumplir su propósito dentro de su vida, ¿vale? Entonces, nuestra intención y la disposición de nuestro corazón tiene que ser a apuntar a eso, ¿no? Y que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, ¿vale? Espero que haya sido de muchísima bendición estos capítulos, así como lo fue para mí. Para mí siempre es un privilegio estar un día más con ustedes y nos estamos viendo para los siguientes episodios. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.